Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Leí en el día de ayer una interesante entrevista hecha al jefe del Comando Sur de los Estados Unidos y que publicó el periódico El Listín Diario. Cuando leí la información, yo publiqué en la red social Twitter un mensaje que decía literalmente lo siguiente: titular Listín Diario distorsiona mensaje jefe Comando Sur Estados Unidos, que reconoce derecho de todo país a tener frontera segura, pero subraya como prioritario que República Dominicana debe asumir rol de liderazgo en colaboración para garantizar estabilidad de Haití, como hicimos a raíz del terremoto. ¿Por qué yo llego a esa conclusión? Voy a responder esa pregunta, pero antes permítanme hacer una pequeña observación. Cuando uno se habitúa, después de un largo ejercicio de estas actividades, de estar comentando la actualidad, de darle seguimiento a cómo se comportan los actores políticos, que usan métodos, formas, que tienen un montón de recursos para poner en práctica una línea política determinada. Y uno ve todas esas maniobras, uno aprende a leer entre líneas y a tratar de interpretar lo que muchas veces hay en el fondo, cosas que no se dicen y que es lo importante, lo que hay que ver, eso que decía Juan Bosch, de que a veces lo que no se ve es mucho más importante que lo que está a la vista, lo que aparentan ser las cosas. Cuando uno lee las palabras de gente así como el señor Craig Faller, almirante Craig Faller, uno muchas veces termina decepcionado porque resulta que estos jefes militares están obligados a ser cuidadosos, muy cuidadosos, porque son altos jefes militares que tienen una tremenda responsabilidad y sus palabras, ellos están conscientes de que tienen repercusiones, pero además tienen que ser muy estrictos porque ellos no son beligerantes, ellos siguen líneas, cumplen órdenes. Y entonces tienen que ser muy cuidadosos porque el discurso tiene que estar muy bien acoplado con lo que es una línea. Ahora, aunque muchas veces estas entrevistas terminan decepcionando porque se trata de gente que a veces habla sin decir nada o diciendo poco, por la delicadeza de algunos temas tratados, muchas veces, sin embargo, uno alcanza a percibir cosas que son importantes. Algunos jefes incluso nos dan a nosotros pistas para entender lo que en algunas circunstancias ni siquiera se logra confesar, lo que no aparece en los lineamientos generales. Bueno, dicho esto, yo quiero explicar el porqué de mi mensaje, porque algunas personas me llamaron y me citaron literalmente lo que dice algunos párrafos de la noticia del Listín Diario. Y yo a esas personas que me llamaron le dije: tienes que leer atentamente lo que se cita en la parte introductoria, lo que dice el redactor de la noticia
y lo que literalmente está más abajo, transcrito, que fueron las palabras del señor Keller. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando usted lee un párrafo en donde aparentemente se cita las palabras del almirante, resulta que los redactores de la noticia cometieron un grave error, una falta de ética periodística, y me perdonan, pero yo creo que fue un manejo inapropiado de la cita, que distorsiona lo que dijo el almirante, y lo distorsiona de una manera, yo creo que importante, porque coge una frase de una parte y otra frase de otro lugar, y entonces la empata y lo pone entre comillas, como que así fue que lo dijo el almirante. Y esas son cosas que desde el punto de vista ético profesional constituyen un grave error y una manipulación de la información que yo no puedo atribuir a mala fe, porque no lo puedo atribuir a mala fe. Simple y llanamente creo que se cometió un error. Ahora voy a citar cuál es la diferencia. Dice un párrafo que está entre comillas, un párrafo de la información que está entre comillas. Por tanto, se le está atribuyendo al entrevistado haber dicho eso literalmente como aparece. Si bien se hace uso de un recurso legítimo, que son unos puntos suspensivos que a veces sirven para empatar cosas, pero para tú simple y llanamente quitar lo que no es trascendente. Pero lo que tú quitas que no es trascendente no puede cambiar el sentido o no puede debilitar la idea. Dice, es una situación muy compleja y sé personalmente que les impacta a ustedes y también al ministro de Defensa Díaz Morfa. Y sí, vamos a tener discusiones a profundidad sobre este tema. Entiendo que cada nación merece fronteras seguras. Sin embargo, cuando usted lee lo que él dice, usted se da cuenta de cómo se hizo una cirugía de un texto de una forma inapropiada. Ustedes saben por qué, porque lo que él dijo de que cada nación, dijo él, entiendo que cada nación merece fronteras seguras, eso estuvo acompañado de afirmaciones que de alguna manera son un pero a esa afirmación. De alguna forma son un pero a esa afirmación. A lo mejor es que yo estoy haciendo una interpretación propia de gente que se acostumbró a leer entre líneas y que, porque a veces uno hasta se enferma y ve donde no hay. Pero el texto está ahí y yo estoy llamando simple y llanamente la atención en relación a lo que entiendo que no fue un manejo correcto y que además de eso distorsiona el mensaje. Y de una manera importante, yo quiero entonces ahora leer exactamente qué fue lo que se le preguntó y qué fue lo que él respondió, tal cual él lo respondió y cómo se reproduce íntegro en el texto que se publicó. La pregunta es la siguiente. Haití atraviesa una situación inestable que puede tener derivaciones peligrosas incluso para la seguridad de la República Dominicana y hasta más allá. ¿Cómo ve el Comando Sur esta situación? Le está preguntando, la pregunta es, hay una situación inestable ahí y República Dominicana puede verse afectada por eso. ¿Qué usted puede decirnos con respecto a eso? Y la respuesta fue una cosa
y lo que se dice con respecto a la cuestión de la frontera segura luce un comentario marginal. Ahora yo le voy a leer íntegra la respuesta. Dice lo siguiente: nuestros corazones están con la gente de Haití, que está impactada por esta situación. Esta es mi segunda visita a la República Dominicana. Yo hubiese podido venir antes, pero la pandemia nos impactó. Mi última visita fue conjuntamente con el Hospital Naval Comfort, que estuvo aquí y luego en Haití. Yo estuve en Puerto Príncipe con el Comfort y vi de primera mano la tragedia y en términos de necesidad de la población, y vi cómo la presencia del hospital trajo una calma y la gente vio esperanza. Pero es complicado, es una situación muy compleja y entiendo que cada nación merece fronteras seguras. Y sé que ustedes están comprometidos con ese fin. Así que felicito el trabajo que se ha hecho en el pasado. Y entonces ahí nos ponen punto suspensivo. Sigue diciendo: felicito a todos aquellos en nuestro equipo que han hecho un gran trabajo. La República Dominicana y el Comando Sur de Estados Unidos trabajaron de manera conjunta en respuesta a la tragedia del terremoto de 2010. Y sigue diciendo: si no hubiese existido la ayuda y el liderazgo que tomó la República Dominicana, hubiese habido más sufrimiento después del terremoto. Cito estas historias porque creo que es una manera de trabajar con las personas y tener ese liderazgo regional e internacional para poder trazar el camino hacia adelante. Es una situación muy compleja y sé personalmente que les impacta a ustedes y también al ministro Díaz. Y así vamos a tener una discusión a profundidad sobre ese tema. Esa fue la respuesta. Y entonces, en un esfuerzo por resumir eso, se coge una parte de un párrafo, se coge una parte o una frase de otro párrafo distinto, se empata y entonces se pone eso entre comillas como que fue tal cual como lo dijo el almirante, y no es así. La idea, la respuesta que él da a la pregunta del riesgo que tiene la situación del vecino para la República Dominicana, la respuesta fundamental es: nosotros creemos en la necesidad de trabajar, de cooperar para la estabilidad de Haití. República Dominicana en el pasado jugó un buen papel, como por ejemplo lo hizo a raíz del terremoto, y yo estoy hablando de eso porque entiendo que eso da una idea clara de qué es, hacia dónde nosotros en el futuro debemos orientar nuestras actividades. Eso es lo que él está diciendo. Y lo que tiene que ver con el asunto de la frontera segura, él dice: este comentario que hago no significa que yo desconozca el derecho que tiene cada quien que tiene todo país a tener frontera segura. Eso es así. Eso es casi como esa afirmación va acompañada de otras ideas que equivalen a una especie de pero. Si usted quita eso de ahí, usted se va a dar cuenta
de cuál es realmente la intención, la idea fundamental que se está comunicando. Pero eso se nos presenta como que la respuesta frente a un riesgo para la República Dominicana es: República Dominicana tiene que hacer todo lo necesario para garantizar su frontera. Y eso no es lo que él está diciendo. Eso no es lo que él está diciendo. Ahora, yo invito a las personas que me hicieron las llamadas a que lean íntegra la entrevista que le hicieron al almirante, o por lo menos esa parte. Hay un párrafo que a mí me parece que es realmente revelador, que dice mucho, son de esas cosas que te dicen a ti, te dan que pensar, o que te permiten sacar algunas conclusiones, aunque no es eso exactamente lo que se está diciendo. Por ejemplo, cuando se le pregunta al almirante sobre la situación de Venezuela, y un elemento que él incorpora a su reflexión, que no lo hace en el caso dominicano. Yo quiero explicar de qué se trata, pero permítanme antes hacer una pequeña pausa.